día de hoy vamos a hablar sobre derecho romano, un caso práctico y modelos de resolución. Esto será un cuestionario de autoevaluación. Está presentado por Andrea Carolina Bolívar Lara, Carolina Ruiz Plaza, Ana Karina Villalobos Pérez y mi persona, Geraldine Torres Rodríguez. El caso del que vamos a hablar está clasificado en los delitos. Este es un caso práctico número 55 llamado el juego de los chicos. Julio, Ticio y Cayo, todos ellos hijos de reputadas familias, estaban jugando en el patio de la casa del primero. En un momento dado, Julio empuja violentamente a Ticio, quien por la inercia cae encima de Cayo. Como consecuencia, Cayo se fractura una pierna. Cuestiones. Número 1. ¿Puede reclamarse por el hecho descrito en el supuesto? ¿Quién estaría legitimado para hacerlo? 2. ¿Contra quién se dirigiría la acción? 3. ¿Es en algún punto determinante el contexto en que Cayo se ha fracturado la pierna? Puede reclamarse por el hecho descrito en el supuesto, ¿quién estaría legitimado para hacerlo? Sí se puede reclamar por las lesiones sufridas por Cayo. La persona legitimada para hacerlo sería Cayo, quien ha sufrido la lesión o sus padres, dado que es un menor y ellos pueden actuar en su nombre en cuestiones legales. La reclamación podría basarse en la responsabilidad civil derivada del daño causado. Cayo tiene derecho a solicitar una indemnización por los daños sufridos, dado que ha sufrido una fractura como resultado de la acción de Julio. Sin embargo, dado que todos los involucrados son menores de edad, la legitimación para reclamar recaerá en sus respectivos representantes legales, es decir, los padres o tutores de Cayo. Bueno, en la segunda cuestión dice, ¿contra quién se dirigiría la acción? Respondiendo a esta pregunta, en un contexto legal, la acción se centraría más en la conducta de Julio como el agente directo que provocó el daño. La acción podría dirigirse contra Julio, quien fue el que empujó a Ticio y causó indirectamente la lesión de Cayo. También se podría considerar la responsabilidad de Ticio, aunque en menor medida, ya que su caída fue un efecto de la acción de Julio. En el contexto legal, la acción se centraría más en la conducta de Julio como el agente directo que provocó el daño. Sin embargo, dado que todos los menores son hijos de familias reputadas y seguramente tienen un entorno familiar que puede influir en la resolución del conflicto, también se podría considerar la posibilidad de dirigir la acción contra los padres o tutores de Julio en virtud de la responsabilidad civil que les corresponde como responsables del menor.
Responsa, Alfeno. Jugando muchos a la pelota, uno de ellos, al intentar recibir la pelota, atropelló a un esclavo pequeño. El esclavo cayó y se rompió una pierna. Preguntábase, ¿puede acaso el dueño del esclavo reclamar por la ley Aquilia contra aquel por cuyo impulso había caído? Respondí que no podía, porque parecía que lo hecho fue más por casualidad que por culpa. Alfeno considera que en un contexto de juego, el daño puede ser considerado casualidad, eximiendo de responsabilidad. Si se considera que el empujón fue accidental y dentro del contexto del juego, podría eximirse a Julio de responsabilidad. Alfeno también se refiere a un caso similar, donde un jugador atropella accidentalmente a un esclavo durante un juego. Su conclusión es que no hay lugar para una reclamación bajo la ley Aquilia, que protege contra daños causados por actos ilícitos, porque el daño fue considerado más como un accidente que como resultado de una conducta culposa. Con base en el principio, encontramos la naturaleza del accidente. Alfeno nos ayuda a entender que el contexto del juego puede ser relevante al evaluar la culpa. Si el accidente ocurrió durante una actividad recreativa normal, podría considerarse que no hubo negligencia suficiente para justificar una reclamación. Comparación. La ley aquilina era una ley romana que regulaba la responsabilidad por daños causados a terceros. En la actualidad, la legislación colombiana, de acuerdo con el artículo 2341 del Código Civil colombiano, el que ha cometido un delito o cuausidelito que ha inferido daño a otro está obligado a indemnizarlo. En este caso, podríamos hablar de un cuasidelito, que es una conducta culposa no intencional, pero que causa daño. Capacidad de los menores de edad. En este caso, dado que el acto fue realizado por un menor de edad, es necesario revisar el artículo 2347 del Código Civil, que establece la responsabilidad de los padres. Los padres son responsables por los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos. Esto significa que, aunque Julio no puede ser considerado directamente responsable debido a su minoría de edad, sus padres podrían ser responsables de indemnizar a Cayo por los daños sufridos. Responsabilidad de los padres. Si bien Julio no puede ser considerado legalmente responsable por su edad, según el artículo 2347, sus padres pueden ser responsables de las acciones de su hijo. Esta responsabilidad se basa en el principio de la culpa in vigilando, es decir, la obligación de los padres de supervisar y cuidar adecuadamente a sus hijos menores. Evaluación del dolo o culpa. No se puede afirmar que hubo dolo, intención de causar daño, ya que el empujón fue accidental. Sin embargo, se podría analizar si hubo culpa leve o grave. En este caso, parece que tratase de una culpa leve, ya que fue un acto realizado sin la intención de causar daño y en el marco de un juego de niños. Otros artículos relacionados. Artículo 78. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra los actos que violen su integridad física o moral. Artículo 414. Los padres tienen la representación legal de sus hijos menores. Artículo 2341. El que cause un daño a otro es obligado a repararlo. Y artículo 64. No hay responsabilidad cuando el daño se produce por caso fortuito o fuerza mayor. Gracias. Muchas Gracias. gracias.